al andén, que no atropellen tu opinión. Súbete al andén, que no atropellen tu opinión. Aquí tú podrás compartir, debatir lo que a ti, lo que a mí nos pueda interesar. Son muchas voces unidas en una, nadie te viene a callar. Bienvenidos, es un gusto saludarlos. Como siempre, aquí comienza El Andén, la cita de cada semana para hablar de las noticias más importantes en Colombia y el mundo, para hablar de la política con la mirada de los jóvenes. Soy Camila Carvajal, como siempre es un gusto estar con ustedes. Nos leemos en redes sociales usando numeral El Andén y @Camila Carvajal R en todas las redes sociales. Es un gusto estar aquí en este fin de semana después de unos días tan intensos en materia política. Empecemos con la gran revelación que ha hecho la canciller de Colombia en su viaje a Madrid. Para algunos se le chispoteó, para otros malentendido, para unos más fue una confesión de quizá la situación de geopolítica más importante que hay por estos días en nuestro continente, y es el futuro de Nicolás Maduro en Venezuela. La semana termina con la confesión de la canciller Rosa Villavicencio, que a Bloomberg en Madrid le dijo que Nicolás Maduro ha contemplado la posibilidad de una salida negociada del poder. Sí, señores, que se vaya el dictador, que llegue un independiente, un tercero, para hacer una transición tranquila y unas elecciones legítimas. Dicho eso, pues se provocó la tormenta política que ustedes imaginarán en el planeta por la posibilidad de un régimen de un dictador como Nicolás Maduro fuera del poder. Y entonces sale el comunicado de la canciller diciendo que no, que eso no fue lo que ella dijo, que ahí había una descontextualización. Bloomberg ha publicado los audios y finalmente lo que aclara Colombia es que, como aliada del vecino país, respetará las decisiones internas, las que tomen los venezolanos sobre el futuro de Nicolás Maduro. Venezuela, que es también la razón de la tensión diplomática que persiste entre Colombia y Estados Unidos. Esta semana que termina, oficialmente Colombia le pidió a Estados Unidos, a través de una nota verbal, las explicaciones para saber por qué el presidente Petro está en la lista Clinton y pedir que sea retirado. Un presidente que sigue pagando las consecuencias de estar en la desprestigiosa lista precisamente de los Clinton, o lista Clinton, como se conoce a esta, que es la lista de quienes colaboran con el narcotráfico. El presidente Petro tiene que dejar su helicóptero en tierra, ese de la Casa de Nariño, porque la empresa que se encarga del mantenimiento notificó a la Casa de Nariño que no puede hacerlo, que no hay más contrato porque no quiere ser sancionada por tener relación comercial con alguien en la lista Clinton. Producto de todo eso, también esta semana ha sido el presidente de la República el que ha hablado de sus finanzas, en qué se gasta la plata el presidente. Pues bien, la UIAF, que es esa unidad financiera, ha empezado a revelar los gastos en las cuentas del mandatario colombiano, al menos 12 que tenía en bancos colombianos. Claro, yo sé, llamó la atención el pago de casi 40 euros en un bar, en un sitio de strippers en Portugal, en su viaje oficial a Lisboa en el año 2023. Es lo que más ha causado polémica, porque dice mucho del presidente en una visita oficial que termine haciendo un gasto pues en un sitio de bar, de venta de alcohol, además que se mueve y se muestra en redes sociales como un sitio en el que hay bailarinas y en el que hay mujeres. El presidente Petro dice que en algún momento le va a contar a la opinión pública en qué se gastó esos 40 euros. Sin embargo, pues la semana termina con él poniéndonos a hablar de su vida privada. Dice que todavía tiene el poder de seducción, que nunca ha pagado por sexo, y en eso va la discusión alrededor de los gastos del presidente colombiano. Sumado a todo esto, en esta película de la semana, cada vez más cerca de las decisiones políticas. ¿Qué novela les contábamos hace 8 días? Por ejemplo, la de los candidatos de la Fuerza de las Regiones. Finalmente solo quedó Aníbal Gaviria, a quien entrevistábamos la semana pasada, porque los demás, esos precandidatos, se fueron bajando del bus, que van a buscar una curul en el Congreso. Se dice extraoficialmente que a Juan Guillermo Zuluaga, que era precandidato presidencial, le ofrecieron la cabeza de lista del nuevo liberalismo. Y así siguen las propuestas. Juan Carlos Pinzón diciendo que hagan un mecanismo para elegir un candidato cuanto antes. Responde a Abelardo de las Priella que él eso ya lo propuso y que debería ser antes de diciembre. Mejor dicho, todos intentando ponerse de acuerdo sobre cómo escoger el candidato que vaya a ser la contracara, la otra parte de la historia, para enfrentarse al candidato del gobierno, al de la izquierda, a Iván Cepeda.
Sumado a todo esto, esta fue la semana de una tormenta que en Colombia ya conocemos, una historia que arrancó en el año 2019, pero que volvió a ser noticia producto de los bombardeos. Oficialmente, Medicina Legal confirmó lo que parecía un secreto a voces, que en bombardeos autorizados por el presidente Petro murieron menores de edad, en bombardeos contra las disidencias de las FARC. El reporte de Medicina Legal es de 15 menores que murieron en al menos 4 bombardeos en 3 regiones del país. En un debate de control político en el Congreso, hay quienes dicen que podrían ser más de 20, hasta 25 menores de edad que murieron en esos bombardeos. Y miren cómo gira la política. El presidente Petro terminó haciendo como presidente todo lo que criticó siendo opositor, autorizando bombardeos que le costaron el puesto a un ministro de Defensa en Colombia, comprando aviones de guerra, promoviendo la constituyente, y ahí está la polémica. Ojalá aprendan quienes hoy son candidatos de oposición. Una cosa es hacer oposición y otra muy distinta es gobernar. Sobre los bombardeos, el presidente los defiende, dice que no ha violado el derecho internacional humanitario, y es de eso de lo que vamos a hablar esta noche. Cuando un menor de edad que ha sido reclutado por un grupo armado como las disidencias de las FARC puede convertirse en un blanco legítimo para una guerra, para un bombardeo, ¿será que eso ocurre? ¿Cómo diferenciar entre un niño en la guerra y un adolescente armado de uniforme en un campamento, que es la discusión en la que nos metió el gobierno esta semana? ¿Será que los menores reclutados sí son un blanco de la guerra? Pues bien, de eso vamos a hablar esta noche, por eso voy a hacer una pausa y en segundos saludamos a los invitados de hoy, nuestros analistas, para intentar entender el contexto de los niños, de los menores de edad víctimas de la guerra. Una pausa, ya regresamos. Súbete al andén que no atropellen tu reino. Súbete al andén que no atropellen tu reino. Aquí tú podrás compartir, debatir lo que a ti, lo que a mí nos pueda interesar. Son muchas voces unidas en una. Nadie te viene acá. Gracias por continuar con nosotros. Con lo prometido, llegó el momento de la conversación, del debate, de la discusión de la semana, que no puede ser alrededor de un tema distinto que el de los bombardeos en los que mueren menores de edad. Unos bombardeos que autorizó el propio presidente de la República, Gustavo Petro. Y esa es la discusión política de las más intensas esta semana, que si los menores de edad víctimas de reclutamiento son o no un blanco legítimo en la guerra, que a partir de qué edad es niño, hasta qué edad es niño, cuando empieza a ser adolescente, que por qué el presidente, que tanto criticó los bombardeos, él y todo su equipo y grupo político, porque ahora los autorizan. ¿Qué ha cambiado en la situación de orden público en Colombia para primero estar en desacuerdo y ahora hoy defender los bombardeos? Bueno, ese es el tema, esa es la conversación de esta noche. Es un gusto para mí saludar a los invitados de hoy. Voy a empezar con las mujeres. Recuperamos a Natalia Acero, la exconsejera nacional de Juventudes, una de nuestras analistas que está con nosotros y que es un gusto de verdad tenerla aquí. Natalia, bienvenida, buenas noches. Camila, buenas noches, compañeros, buenas noches, un gusto discutir este tema tan importante para el país. También se suma esta noche Andrés Cabrera, que es asesor político, que está con nosotros. Andrés, buenas noches. Hola Camila, buenas noches a ti, a todo el panel y a todos los oyentes de Blue. Y finalmente se suma hoy Pedro Rivas Robledo, abogado politólogo. Pedro, gracias por acompañarnos. Camila, muchísimas gracias. Un placer estar aquí con ustedes, con mis copanelistas y a todos nuestros oyentes que nos escuchan esta noche. Bueno, empecemos con esa mirada. Pedro, voy a empezar con usted con esta discusión. Primero hagamos lo político, les propongo, y ahorita hacemos lo técnico. Ahorita hablamos, por ejemplo, a qué edad deja de ser un blanco legítimo o pasa a ser un combatiente en armas, que es una discusión que nos propuso el presidente. Pero quizá estamos terminando una de las semanas activas más difíciles en la discusión política, porque decía al principio, el presidente Petro terminó haciendo lo que criticaba, autorizando bombardeos contra las disidencias de las FARC, incluso sabiendo que en esos campamentos había niños. Pedro, ¿por qué un presidente cambia de opinión tan drásticamente? ¿Por qué pasamos de un presidente que decía que esto era una violación al derecho internacional humanitario a un presidente que ya en ejercicio piensa que es legítimo porque hace parte, desafortunadamente, de la guerra en Colombia? Bueno, Camila, si la pregunta es por qué el presidente Petro es errático, pues lo ha sido desde que empezó.
su presidencia, pero este cambio de mirada frente al enfrentamiento con grupos armados, creo yo que tiene lugar o tuvo una explicación en el fracaso que ha traído su política de paz total. Empezamos, digamos, la presidencia de Gustavo Petro intentando negociar con todos los grupos armados, con una política de altos al fuegos unilaterales, de concesiones, de negociación con 14 grupos armados distintos sin ninguna agenda, y ante el evidente desastre que esto supuso y ver que la situación con Colombia, de seguridad en Colombia, solamente empeoraba, pues creo yo que se ve obligado a cambiar su decisión, que es un cambio de mirada que yo creo que vino desde el nombramiento de Pedro Sánchez como ministro. Es el primer ministro de defensa militar que tenemos desde la Constitución del 91, y yo creo que desde el año pasado que entró al gabinete teníamos como un aviso de que esa mirada iba a cambiar y que nos íbamos a enfrentar de manera mucho más directa con los grupos armados, y parece que está siendo cierto, y contradiciendo en todo lo que puede su campaña presidencial, todo lo que criticó, a Duque, todo lo que promovió para que a Botero lo sacara, porque esto le costó un ministro de defensa a Duque. A Botero, bueno, al final renunció antes de que lo sacaran por moción de censura, y después a Molano también se lo volvieron a criticar, también casi lo sacan. Pues aquí estamos viendo las contradicciones. Todo eso, digamos, motivado, empujado por la oposición. El fracaso de la paz total, dice usted. Claro, pero ahora, Natalia, al presidente, al ministro, al gobierno se le vino el mundo encima un poco por ese doble rasero, un rasero siendo oposición, otro rasero siendo gobierno. Y el presidente incluso esta semana hizo una locución presidencial planteándole a los colombianos una discusión que parece semántica, pero que es el fondo de esta conversación. El presidente decía que no hay niños muertos en los bombardeos porque un niño se considera hasta los 12 años y que de ahí, de 12 a 18, ya es un adolescente, y que si sumado a eso tiene un arma, un uniforme y está en un campamento, entonces ya es un adolescente combatiente, y que eso lo vuelve un blanco legítimo a la hora de pensar en esta guerra que, repito, desafortunadamente pues tiene a los menores involucrados. ¿Usted está de acuerdo con esa diferenciación que hace el gobierno? Completamente en desacuerdo, Camila. Yo creo que aquí podemos involucrar un poquito lo técnico y lo político. El derecho internacional humanitario, cuando se refiere a la protección especial de niños y adolescentes, pues esencialmente no necesariamente hace una distinción explícita al respecto. Por el contrario, cuando digamos que se refiere a esto, pues lo que dice es que cualquier menor de 18 años, por supuesto inmerso en el conflicto armado, que incluso en el ordenamiento jurídico colombiano, en el Código de Infancia y Adolescencia se ha adjudicado, es que justamente cualquier persona menor de 18 años involucrada en un proceso de reclutamiento forzado, pues sí o sí es una víctima, no un victimario. Además que esto tiene como una diferenciación específica, y es por supuesto cómo es la participación en el proceso pues de reclutamiento. Una cosa muy distinta es cuando yo tengo un niño o un adolescente haciendo, digamos, que guardia o haciendo algún proceso logístico alrededor, y otra cosa muy distinta es un niño disparando. Yo creo que esta distinción no se ha hecho lo suficientemente bien en el debate público, y es por esto que hay lugar a esos escenarios grises donde puede ir que un niño combatiente entonces es per se un niño que es un blanco, digamos que legitimado. Yo no estoy completamente de acuerdo con eso, digamos que para nada, y pues sí, digamos que una interpretación muy errónea del derecho internacional humanitario, y dos, pues por supuesto, de una desprotección que el Estado sistemáticamente ha venido dando en los últimos 2 años con el aumento de reclutamiento forzado justamente del Estado Mayor Central, que es pues al grupo disidente que se ataca concretamente en este bombardeo. Ahora, entonces dicho eso y entendiendo ese punto que pone Natalia, Andrés, ¿qué debería hacer el gobierno? Porque como si se calcaran los argumentos, ahora el gobierno dice lo mismo que Botero, el ministro Guillermo Botero, al que tumbaron por este caso, Andrés, diciendo, mire, es que si no se hacen los bombardeos, si no se responde por el hecho de que hay menores reclutados en las filas, pues ese se va a convertir en el escudo y siempre van a reclutar niños para evitar operaciones militares. Si no se puede hacer esa diferenciación y si es clara esa explicación que hace Natalia de por qué los menores están en la guerra, ¿qué entonces tendría que hacer la fuerza pública para evitar que esa sea la práctica y la estrategia de un disidente como Iván Mordisco? Recluto menores porque si hay niños no me bombardean, no
no me disparan, y entonces esas disidencias crecen y crecen, como las hemos visto en los últimos meses, en los últimos años. ¿Qué hace la fuerza pública entonces? Lo que tiene que hacer la fuerza pública es caso, porque el jefe, desafortunadamente, es Gustavo Petro Urrego, una persona mentirosa, hipócrita, definitivamente un asco de ser humano, lo podría decir yo. ¿Por qué? Porque es que en gobiernos anteriores no se incentivaba el reclutamiento de menores de edad, mientras que en este gobierno, que mintió para llegar, ¿sí?, pues se incentiva el reclutamiento de menores de edad. ¿Y por qué lo digo? Porque es que el ministro de Defensa pasado, Iván Velázquez, al que el senador J.P. Hernández le hizo una moción de censura, clarísimamente le advertía a los grupos armados que si tenían menores dentro de sus filas no los iban a bombardear. Además, el hoy candidato Iván Cepeda, del Pacto Histórico, el amigote de Petro, negoció en uno de los ciclos de negociaciones con el ELN que iban a permitir el reclutamiento de menores de 15, de 16, de 17 años, violando y degradando la ley 833 del 2003, en la cual no se permitía el reclutamiento de menores de 18 años. ¿Sí? Esa ley fue aprobada en el gobierno de Uribe. ¿Sí? Entonces, miren las incoherencias que tiene hoy este gobierno. Le avisa a los bandidos que si recluta no los bombardea, y cuando llega el momento los bombardea. Les alcahuetea el reclutamiento, ¿sí? Y por el otro lado están hablando mentiras e incoherencias. Entonces, ¿qué es lo que me parece a mí aquí gravísimo? Que la fuerza pública no tiene hoy la manera. ¿Por qué? Porque Petro ha dicho no vamos a trabajar más con la inteligencia de Estados Unidos, no vamos a permitir más la injerencia de Estados Unidos, terminó todas las relaciones con Israel, clave para todo el tema de inteligencia que se requiere en estas situaciones para poder determinar si dentro de esos campamentos hay menores o no hay menores de edad. Y por supuesto, los mismos menores que posterior a todos estos mensajes que ha dado el gobierno de Petro, donde el reclutamiento de menores está alcahueteado, pues ¿qué estaban haciendo? Les tocaba suicidarse, a los indígenas les tocaba suicidarse. Cuando tú tienes una advertencia de que no importa si hay menores o no metidos allá con los bandidos, es muy posible que te bombardeen, pues tú tienes un riesgo diferente y dices, hey, yo lo pienso 2 veces. Pero si a vos te dicen, no, sí, puedes reclutar, que no lo voy a bombardear, pues el riesgo se minimiza, o por lo menos eso era lo que parecía. Entonces, por eso yo digo, Petro definitivamente es un asco, lo que hace es completamente demencial. Bueno, acá yo creo que la pregunta que se plantea, pues es lo que se lleva preguntando el derecho internacional humanitario por más de un siglo, y es ¿qué hacemos? O sea, ya tenemos niños soldados, ya hay niños, niñas y adolescentes reclutados por la guerrilla. ¿Cómo tratamos o qué estrategia utilizamos para poder confrontar? Porque tampoco nos podemos quedar de brazos cruzados. Y acá hay 2 elementos muy importantes que tenemos que tener en cuenta. Primero es que el Estado tiene, en primer lugar, la obligación de evitar que los niños menores de 18 años caigan en reclutamiento forzado. Es decir, de entrada podemos decir que el Estado ya les falló a nuestros niños, niñas y adolescentes permitiéndolos que los reclutaran, porque es una obligación internacional del Convenio del Derecho de los Niños el hecho de que el Estado los tiene que proteger de ser reclutados forzosamente. Ahora, una vez esa situación pasa y ya les fallamos, ya se incumplió la obligación del Estado, ya están en manos de grupos armados ilegales, entonces ¿qué hacemos? La respuesta la da el derecho internacional humanitario, que es que, ojo, no estamos diciendo que el Estado se tiene que cuidar de brazos cruzados, que no puede hacer nada contra menores de edad que están en las Fuerzas Armadas, pero el derecho internacional le exige por lo menos 3 cosas al Estado cuando se enfrenta con esas situaciones. Lo primero es que tienen que comprobar que esos niños que están en esos campamentos efectivamente son combatientes. Esa es la diferencia que hace el derecho internacional humanitario, distinguir entre combatientes y no combatientes. Solamente cuando un niño de estos se comprueba a través de un nexo causal que participa activamente en las hostilidades,
ahí se convierte en un objetivo militar legítimo. Solamente cuando se comprueba la participación en Pero hostilidades. vámonos a la práctica. Vamos a suponer que estamos en el Guaviare o que estamos en Amazonas o en Arauca, que son los departamentos escenarios de esta polémica y de estos bombardeos. Pedro, eso en el derecho internacional humanitario suena muy bien y es lo que tendríamos que hacer. Pero vámonos a la selva. En este caso, y repito, no lo digo yo, lo dice el Ministerio de Defensa y el presidente, era un campamento donde estaban planeando atacar a 20 soldados. Por eso bombardean en Guaviare. ¿Cómo hacen la diferenciación de, qué pena, es que ustedes son menores combatientes y ustedes no? ¿Cuál es el límite en una situación en la que, dicho de otra manera, es la vida del campamento o la vida de los militares? Camila, es que precisamente... Perdón. Señor. Precisamente lo que exige, que el derecho está hecho para aplicarlo en la práctica. Uno puede distinguir, bueno, uno distingue lo teórico y lo práctico, pero es precisamente para aplicarlo. Te pide que hagas una distinción. De eso se trata el principio de la distinción. A través de labores de inteligencia, o por lo menos no bombardeando a todo el mundo. Si tú no puedes cerciorarte que a todo el mundo que vas a bombardear son combatientes, no puedes bombardearlo. O sea, está prohibido bajo derecho internacional hacer ese bombardeo si tú no puedes hacer esa distinción. Tienes alternativas. Haz una intervención por aire, haz una intervención terrestre, pero no lo puedes bombardear a todo el mundo si no estás absolutamente seguro que todos son combatientes. Andrés, señor. Ayer el ministro de Defensa en la Comisión Cuarta de la Cámara mostraba las imágenes satelitales pues, de la selva donde estaba el campamento y donde estaban los soldados. Pero yo vuelvo al punto y es que la política de Estado que tiene este gobierno desafortunadamente es alcahuetería con los bandidos. Les ha permitido reclutar a los jóvenes, por ende el riesgo de reclutamiento y de muertes de menores es mayor. Sí, porque lo está permitiendo, ellos mismos lo permitieron, lo dijo Iván Cepeda. Ahora, si no tenemos forma de hacer inteligencia, pues desafortunadamente en la guerra esos son daños colaterales que van a existir esos daños colaterales y más aún, desafortunadamente, cuando hay una alcahuetería por parte del gobierno nacional. La única forma, y está comprobado, no lo digo yo, la única forma de lograr la paz es con la fuerza del Estado. Ya lo demostró. Pero Andrés, ¿a usted no le parece que es un daño colateral muy costoso la vida de 15 personas menores de 18 años? Costosísimo, Cami, costosísimo. Es un daño colateral costosísimo y por lo mismo, prevenir y disminuir el riesgo, porque nunca va a ser cero, pero para disminuir el riesgo el Estado se debe encargar de no generar políticas que incentiven el reclutamiento de menores de edad. Es que lo estamos viendo, los reclutan en el Cauca, los reclutan en el Chocó, los reclutan en el Guaviare, los reclutan en diferentes sitios. ¿Pero por qué? Pues porque les están advirtiendo que si tienen menores de edad, pues el riesgo de que los bombardeen va a disminuir. Okay. Y obviamente, ¿quién está poniendo el pecho? Pues el menor de edad. Natalia, señora. Camila, ahí permíteme hacer una réplica. Yo creo que hay dos cosas en las que Andrés cae en una falacia, si me permite responderte de manera respetuosa. La primera, no es que el gobierno le haya avisado a los grupos disidentes que los iba a bombardear si tenían niños o no. Es que eso es ya de conocimiento del derecho internacional. Que no los iba a bombardear. Perdóname, que ellos ya lo sabían. O sea, digamos que la disidencia como tal en general, al hacer el ejercicio del combate, ya sabía y ya sabe, y por eso el proceso de reclutamiento en Colombia es tan antiguo, que al tener niños en campamentos específicos, pues evidentemente por derecho internacional humanitario no se puede bombardear, como ya lo había mencionado Pedro. Pero además lo segundo, para también involucrarnos un poquito en lo político. En el ejercicio del gobierno de Iván Duque teníamos un apoyo específico y fundamental con Israel y Estados Unidos, como usted lo menciona. Sin embargo, incluso con un apoyo de la inteligencia de Israel y Estados Unidos, como usted ha venido mencionando, igual bombardeamos niños, igual no tuvimos la inteligencia suficiente para saber dónde estaban las cabecillas de pues, estos grupos armados al margen de la ley. Entonces no es cierto que el apoyo a un país u otro nos dé más inteligencia o menos. Digamos que en ese término hemos estado deficientes. Entonces, aquí la pregunta es, creo que sí hay formas específicas en términos de inteligencia militar para averiguarlo. Ya de alguna forma, por ejemplo, en un artículo del País y de La Silla Vacía, analizando qué fue lo que sucedió específicamente en el momento del bombardeo, que esa información es poca, pero más o menos se tiene alrededor,
fuentes pues que no quisieron ser citadas directamente de las fuerzas militares, mencionaba cómo existían alternativas, no solamente porque se sabía que existían menores, pues por supuesto en estos campamentos, porque evidentemente el reclutamiento forzado aumentó en los últimos años, sino porque además había dos específicos objetivos militares que podían, digamos que de alguna forma, bombardearse o eliminarse a partir de tiradores específicos. O por ejemplo, de los 1.100 hombres, casi algunos meses llegaron al Guaviare para reforzar pues a este grupo de 20 soldados que el presidente Gustavo Petro decía pues que estaban en indefensión. Entonces no es cierto mencionar que no hay otras alternativas alrededor pues de combatir a estos grupos al margen de la ley y que solamente pues el gobierno les avisó. Esto es simplemente conocimiento básico de derecho internacional humanitario y además de eso pues evidentemente es simplemente una desatención sistemática, no solo del gobierno Petro, también del presidente Duque y en general pues por supuesto de Colombia alrededor del reclutamiento forzado. Entonces yo creo que para meterle un poquito de política a esto hay que aminorar el debate y pues revisar con detalle si es necesario, digamos que pues una alianza específica con un país pues para tener más inteligencia o no. Esto simplemente es una cuestión de cálculo y una cuestión de humanidad. Todas las vidas valen, sean niños, por supuesto militares, pero sí o sí pues hay que hacer una valoración y una ponderación. Yo te respondo y también con todo el respeto, yo no dije que fuera la única alternativa al bombardeo. No, o sea, hasta hubiese podido retirarse los 20 soldados que estaban ahí en la selva, echar para atrás y no tener el riesgo de enfrentarse a los 150 milicianos de Mordisco. O sea, había muchísimas alternativas, ¿sí? Había muchísimas alternativas y tú misma lo dijiste. En los últimos años ha aumentado el reclutamiento de menores y yo por eso he hablado de la disminución de riesgos de muertes de menores. Entonces, pues respeto tu respuesta, pero no la comparto. Ahora, ¿qué sucede? Van a seguir pasando lo mismo que está pasando. ¿Por qué? Porque Petro es una alcahueta de bandidos. Lo que pasa es que llegó a campaña, ¿sí? Llegó a campaña, él sabe que lo que más le importa al colombiano hoy es la seguridad y entonces le pareció muy bueno, políticamente hablando y en campaña, ir y bombardear a los menores que estaban allá en ese campamento sin cerciorarse, porque ayer lo decía el ministro, ¿cómo vamos nosotros a saber que allá hay menores? Les pedimos las cédulas, me pareció descarado a todas luces, vamos y les pedimos las cédulas. ¿Cómo ustedes quieren que nosotros los si no los bombardeamos allá, entonces luego están aquí en Bogotá y quién entonces los va a detener? Y ustedes se van a poner acá a preocuparse porque entonces los tienen en las ciudades. No, o sea, el tema aquí es realmente el responsable, no solo institucionalmente y constitucionalmente, que se llama Gustavo Petro Rego, sino que es un mentiroso, es un embustero. Y ojalá las personas que están oyendo no le vuelvan a creer, porque en campaña dice una cosa y cuando llega al gobierno dice otra. Y muy bien lo decía un filósofo santanderiano, el que miente para llegar, llega a mentir, y lo estamos viendo clarito con el gobierno de Gustavo Petro. Andrés, pero digamos, yo veo un problema fundamental en lo que tú nos has contado el día de hoy, y es que si bien es cierto que los grupos armados ilegales se aprovechan del hecho de que si saben que si tienen niños no los van a bombardear, eso no significa que por el hecho de que lo hagan y se escuden en niños, entonces podamos bombardearlos. O sea, digamos, está muy mal que se escuden, pero es que el Estado no se puede poner en el mismo rasero que los grupos armados, porque el Estado, a diferencia de los grupos armados, tiene unos deberes constitucionales de protección. Entonces, el hecho de que un extremo del conflicto armado vulnere el derecho internacional humanitario, teniendo como escudo humano a niños, niñas y adolescentes, no significa que entonces, porque una parte digamos que un extremo vulneró ese derecho internacional, entonces el Estado también lo puede hacer. Pero aquí llegamos Eso al punto no se que puede yo hacer. quería. No. Espéreme, Andrés, porque aquí llegamos a un punto que, Pedro, necesito desarrollar, porque es el que toda la semana en la discusión me ha costado entender. Es cierto, las disidencias de las FARC están vulnerando el derecho internacional humanitario porque reclutan niños. Hasta ahí estamos todos claros y creo que de acuerdo. Entonces, las disidencias están violando el derecho internacional porque los reclutan. ¿Y acaso
quienes bombardean esos campamentos, que es la fuerza pública, que es la que hoy tiene el control legítimo de las armas, cuando bombardea y caen niños, ¿no viola también el derecho internacional humanitario? Entonces, Camila, esa pregunta que tú haces es clave y como tú dices es lo que se ha discutido toda esta semana. El Estado tiene no solamente el derecho sino también la obligación de hacerle frente a los grupos armados. Pero esto que tú nombraste del derecho internacional humanitario no es otra cosa de los límites, de los mínimos que tienen que respetar los bandos en la guerra. O sea, no, es el derecho internacional no le dice a los bandos no se peleen, no se maten, no hagan hostilidades el uno contra el otro. Dice, hay unos límites que usted tiene que respetar. Entonces, cuando el Estado bombardea niños sin hacer esa distinción, entre combatientes y no combatientes, está violando el derecho internacional humanitario. De nuevo, no significa que no pueda hacer nada incluso un niño bajo derecho internacional humanitario puede ser un objetivo militar legítimo. Lo puede ser, el derecho internacional humanitario lo permite, pero se tiene que cumplir con unas condiciones de distinción, condición de nexo causal. Tengo que comprobar que el niño efectivamente estaba participando en hostilidades. Condición de proporcionalidad. Tengo que verificar que el ataque que yo estoy generando frente a ese grupo armado en donde hay niños es totalmente proporcional el objetivo militar que alcancé con el sacrificio, daño colateral como lo llama Andrés, que surgió de ese bombardeo. El de distinción, tengo que distinguir quiénes son combatientes y no combatientes. Hay muchos métodos de guerra muy efectivos. Claro, pero es que entonces aquí la disidencia vulnera el derecho internacional humanitario. Y entonces el gobierno, cuando no hace la distinción respectiva, cuando ocurren bombardeos como estos que están en discusión, viola el derecho internacional humanitario. ¿Saben aquí qué es lo grave? Que en ambas violaciones sufre la misma familia, a la que le reclutaron un niño, pero después lo recogió muerto en medicina legal porque le violaron otra vez su derecho internacional humanitario. Y ahí, Natalia, es donde está la discusión más difícil, porque, de nuevo, en el papel parece ser una solución fácil, la de distinguir el conflicto, pero en la práctica, con lo que nos estamos dando cuenta, no en este gobierno, ni en el de Iván Duque, ni en el de Santos, ni en el de Uribe, en todos, es que cumplirlo en terreno, en una guerra como la colombiana, es prácticamente imposible. Por eso yo hablaba de mitigar. Espérame, Andrés, que ya voy con usted, Natalia, señora. Seguramente es complejo, pero incluso el mismo Andrés ha mencionado cómo hay incluso la alternativa de no disparar, incluso la alternativa de replegarse, la alternativa distinta y justamente pues con la proporcionalidad. Pero todas esas alternativas son para la fuerza pública. Todas esas alternativas son para quien tiene el uso legítimo de las armas. No debería el país, por el contrario, estar condenando al primero que viola ese derecho internacional humanitario y es al disidente que recluta al menor. ¿Por qué todo el peso de la crítica cae al bombardeo y no al reclutamiento inicial? Yo creo que aquí hay dos cosas. La primera, como digamos que la explicación que hace muy bien Pedro al mencionar cómo el Estado tiene un deber mayor por encima de cualquier pues disidencia, por supuesto en proteger el derecho internacional humanitario y quien es por supuesto también proveedor de servicios y bienes. ¿Sí? Es decir, quien le da los beneficios directos y materiales a la ciudadanía. Por eso tiene digamos que un peso y una responsabilidad especial en comparativa con otros grupos. Pero además, Camila, yo también creo que el debate nacional se ha virado justamente pues en época de elecciones a atacar bastante al presidente Petro, con justa razón, por supuesto, en este momento específico, donde evidentemente hay una violación al derecho internacional humanitario, pero donde igual la narrativa se cambia, ¿no? Entonces, por ejemplo, vemos como Centro Democrático hoy dice no apoyar la moción de censura porque no porque digamos que haya algún tipo de coherencia detrás al respecto, sino básicamente porque a las fuerzas militares, por ejemplo, se les ha incumplido sistemáticamente durante 3 años. Pero es este gobierno, por ejemplo, el que ha terminado dando mejores condiciones salariales a las fuerzas militares. Entonces, a lo que yo voy es más allá de decirnos si este gobierno es bueno o no, si ha hecho las cosas bien o no, es que estamos en una época de campaña, digamos que un escenario político donde, por supuesto, pegarle al gobierno y ser oposición está siendo mucho más fácil. Entonces, aprovechar como estos escenarios también hace que, además de que haya un peso y una responsabilidad específica como tal, mucho más grande en el Estado, pues sí o sí la figura que está representando el Estado no es, por supuesto, santo de la devoción de la mitad del país. Okay. Entonces, pues sí o sí hay como un escenario político de una narrativa que también lo permite. Ahora sí, Andrés, lo veo. No, Camil, ya, qué pena, pero es que Petro fue oposición y hablaba así igual, o sea, no para nada de acuerdo. Pero miren,
es que ¿qué pasa? No nos podemos quedar, o sea, si nosotros nos pusiéramos a hablar de las alternativas, pues era tan fácil como que llegaran, lo recogieran en la selva los soldados, a los 20 se los llevaran y listo, evitaran eso. Si fuera cierto lo que tanto hablan, pero mentiras, son unos mentirosos, les importa la politiquería y la campaña, pero nos tenemos que ir más atrás. Pedro decía algo, el derecho internacional humanitario. Oiga, pero el derecho internacional humanitario ¿de quién? ¿De los buenos o de los bandidos? ¿Sí? Ya lo dice Bukele. Primero, los derechos humanos de los buenos colombianos. Segundo, que tenemos que irnos más atrás. ¿Sí? Si este fuese un gobierno que respeta a los menores de edad y que no está de acuerdo con el reclutamiento de menores, pues clarísimamente no hubiesen degradado la ley 833 del 2003, la ley que no permitía el reclutamiento de menores de 18 años, ¿sí? En los diálogos falsos de la fracasada paz total. Y a hoy, ¿quién chupa? Pues las familias, los jóvenes, los menores que están allá reclutados, ¿sí? Retiren a las tropas, lléveselas en un helicóptero, tienen la georreferenciación de dónde estaba ese campamento, vayan con 200 entonces y claro, pero Andrés, si eso pasa, hoy esta discusión y este programa sería ¿por qué la fuerza pública no hace nada? No, yo defiendo completamente a la fuerza pública y estoy completamente en contra de Gustavo Petro y de este gobierno mentiroso, hipócrita y criminal. Pedro, ¿usted por qué cree que no? ¿No le parece que si eso de retirar la tropa, de la verificación, de lo que también hemos venido hablando esta noche ocurriera, la crítica no sería, es que el gobierno no hace nada y por eso estamos como estamos y por eso reclutan niños y por eso la guerra? Camila, es que hay que hacerle frente a los grupos armados, pero bien. Es que acá estamos sacando un punto que me parece muy importante y es que es incluso más difícil hacer la guerra de manera correcta. Hay formas buenas y formas malas de hacer la guerra. Uno también podría decir, oiga, ¿sabe qué? Incluso más efectivo era tirarles un arma química o rociar un campamento entero con un veneno, con lo que sea. Uy, pero... Eso es más efectivo, ¿por qué no lo hacemos? ¿Por qué no lo hacemos? Bueno, porque es que hay formas buenas y malas de hacer la guerra. Yo no le estoy diciendo, es que no podían hacer nada, repliéguese y si te vi no me acuerdo, los dejamos ser. No. Es que hacer la guerra bien es incluso más difícil. Entonces, ¿qué le exige de nuevo el derecho internacional humanitario que aplica para todos y para todos los bandos? No solamente para el Estado, sino para los grupos. Le exige que para poder hacer hostilidades al otro, se tienen que respetar unos principios. Podían entrar al campamento, podían entrar en combate con ese grupo armado, pero salvaguardando esos principios. De nuevo, haciendo la guerra bien, que es lo que nos humaniza. Y perdón, yo termino con una cosita muy rápida. Es lo que nos humaniza. Y lo que busca esta rama del derecho es que acepta que hay guerra, o sea, que las guerras van a seguir existiendo y nos van a seguir matando, pero por lo menos hacerlo un poquito más humano, hacerlo que no mueran niños en guerra, por ejemplo, que dice que de matar se maten los adultos que son entre paréntesis responsables. Les propongo que volvamos a lo político, Natalia. Aquí me interesa mucho su opinión porque entonces, dicho todo esto que nos ha permitido ponernos en los dos, al lado de los reclutados, al lado de los delincuentes, al lado del gobierno, al lado del militar, me queda una pregunta. ¿Usted cree que se debe ir el ministro de Defensa de Colombia, Pedro Sánchez, por estos bombardeos que parecen ser una historia, repito, que ya conocemos por lo que pasó en 2019? Los bombardeos de hoy, estos que son al menos 4 que en 3 departamentos han dejado oficialmente, según Medicina Legal, 15 menores de edad muertos, deben costarle la cabeza al ministro Pedro Sánchez, que es un militar que se retiró para llegar a ese cargo. Todas las muertes de niños sin los criterios de distinción sobre, digamos que el derecho internacional humanitario, deben costarle la cabeza al ministro de Defensa. 100%, Camila. ¿Usted cree lo mismo, Andrés? Yo creo que la cabeza le debería costar es a Petro, porque él está siguiendo las órdenes de Petro, que es el jefe del ministro de Defensa. Y no creo que le debería costar la cabeza al ministro de Defensa. Él está haciendo su trabajo. Él seguramente no midió los riesgos, como pasó. ¿Por qué no fueron más bien y controlaron a las disidencias que están en la Panamericana?
al lado de todos los pueblos del Cauca, donde es muchísimo más fácil mitigar esos riesgos. Van y se retiran de por allá del Guaviare, que está en una zona muchísimo más alejada de un casco urbano, pero sí permiten 10 bombardeos de las disidencias con cilindros, con drones y secuestros. El hijo de un cantante famoso, Giovanni Ayala, está secuestrado hoy en la Panamericana. ¿Por qué no llevan las tropas allá donde hay mayor riesgo para la población civil, y si van y las meten en una selva en donde todo el control la tienen los guerrilleros? Camila, claro que se debe ir. Las consecuencias para una persona que vulnera la ley, vulnera el derecho internacional humanitario, las consecuencias para esas personas es lo que nos distingue en una democracia de los grupos armados ilegales. El hecho de que una persona que vulnera esos principios, que hace mal su trabajo, porque hacer mal la guerra es hacer mal el trabajo que tiene que hacer el ministro de Defensa. Pero Pedro, lo han hecho irse. todos. Pues lo hacen mal. Es que Camila, sí, lo han hecho todos y por eso se han ido. Bueno, y entonces aquí cada vez será más difícil ocupar ese cargo. Ahora, Natalia, una última. El presidente Petro nos puso a hacer la diferenciación entre un niño y un adolescente combatiente. ¿A qué edad un menor que tenga un arma y esté en un campamento puede volverse blanco legítimo? Vamos a suponer que hay tiempo y que hay la estrategia y la manera de hacer la diferenciación que nos contaba Pedro en esta discusión, como lo dice el derecho internacional humanitario, que hay manera de confirmar que está armado, que puede disparar, que puede estar atentando también contra la seguridad nacional. Cumpliendo ese requisito, ¿a qué edad es un blanco legítimo? Yo creo que lo primero, Camila, pues evidentemente marcar la distinción de la mayoría de edad. Pues cualquier persona mayor de 18 años evidentemente está participando concretamente desde su consentimiento en las hostilidades, pues de acuerdo a nuestro ordenamiento jurídico y pues en general al derecho internacional humanitario. Pero hay dos, digamos que instrumentos específicos que nos hablan de edad. Uno específicamente que nos habla de menores de 15 años y otro de menores de 18. Digamos que aquí el problema no es concretamente, y creo que hemos llegado también a ese punto en términos del análisis del derecho, que no tiene que ver específicamente con la edad, sino con la actividad que está ejerciendo dentro del campamento, que es un poquito volviendo a lo que pasó, a lo que expliqué al principio. Una cosa muy distinta, independientemente de que un niño tenga 17, 16 o 12 años, muy distinta es que esté disparando y otra que esté haciendo guardia, otra que esté simplemente cocinando. Depende más de la actividad que de la edad. Exactamente, así lo distingue. Depende de la actividad. Entonces, ¿qué dice el derecho internacional? Pues por supuesto, si usted está participando de la hostilidad, pongámoslo materialmente, si usted está disparando, atentando contra la vida de un soldado, pues por supuesto es blanco legítimo. En el momento incluso, dice el derecho internacional humanitario, que usted deja de hacer la hostilidad, inmediatamente usted vuelve a tener la protección. ¿Sí? Entonces, justamente por ser un niño, obviamente por ser una población específica donde tiene toda la protección, pues evidentemente cuando lo deja de hacer usted lo debe proteger, porque es que aquí evidentemente los niños tienen una vulnerabilidad específica. Es que el niño a los 15 o a los 12 años no decide militar en un ejercicio de reclutamiento. Una mujer que por supuesto está en una condición de vulnerabilidad, que está en una zona rural del país, que no tiene acceso a posibilidades de trabajo y de educación, pues por supuesto tiene que entrar, incluso porque son las mismas familias las que terminan hostigadas, pues por supuesto por estos grupos al margen de la ley para que ellos entren. Entonces, si yo como tal, como un ser humano, no puedo tener el consentimiento, porque eso también digamos que es la palabra desde el ejercicio de los 18 años o no, para poder entrar en este ejercicio y estoy viéndome forzado al respecto, yo no debería entonces entender que un niño que tiene un fusil, pues simplemente es un combatiente normal, Natalia, como lo debería ser una persona. Y si en ese argumento, solo para repetirle una pregunta de un oyente alrededor de la edad, que también nos ayuda a dimensionar esta situación, ¿usted está segura con ese argumento que una persona que cumple 18 años puede tener la posibilidad de elegir si quedarse en las filas o estar afuera? Lo digo porque no es un asunto de dar la posibilidad de estar o no en la guerrilla. También vemos la historia de muchos que a pesar de tener más de 18 años son obligados a estar allí. Esta semana aparecía la familia de uno de los muertos en el bombardeo, uno de los de 32 años, y decía, lo reclutaron hace un año, como familia no había nada que hacer y lo matan en el bombardeo. ¿La edad sí permite escoger si tener el arma y estar en el campamento o simplemente volver a la vida civil?
Claro, ahí hay dos casos, ¿no? El primero es cuando tenemos una cercanía a la menor, digamos que a ser menor de edad, pues Sí. que por supuesto habla también de una situación específica alrededor contextual, ¿no? También de cómo puedo escapar de ese ejercicio de reclutamiento. Desafortunadamente al tener 30 años no vamos a decir que digamos que el contexto es mejor, que hay una posibilidad específica de escapar, pero sí hay un conocimiento por la mayoría de edad y por la distancia, además de 4 años, cuál es el ejercicio de la guerra. Claro. Hay una posibilidad muchísimo más grande que la que tiene el niño. And- Entonces, claro, no es como eliminar los contextos que mandan a las dos personas de diferentes edades a participar en las hostilidades, pero sí, por supuesto, de la madurez también que tiene la persona para estar en la capacidad de entrar o no en la guerra y, por supuesto, de la protección especial de condiciones de vulnerabilidad que cargan a los niños. Andrés, se me está acabando el Cami. tiempo muy rápido. Cortico. Mire, a mí me parece tan perverso, Petro, que para mí esto es una cortina de humo, ¿sí? Que él lo hizo de forma premeditada, que es una cortina de humo para tapar todo el escándalo de los aviones y las comisiones y todo lo que está Bueno, pasando usted ya se me fue alrededor de conspirativo Suecia. para otra mí- opción. Para mí eso es así, Bastante. y mire, ese derecho internacional humanitario está hecho en pupitres, en oficinas, por gente que jamás ha pisado una selva o un campamento de guerra. Entonces, Ahora. yo no estoy de acuerdo André. con esas situaciones y lastimosamente los menores murieron a manos del que supuestamente jamás dispararía una bala en contra de Pedro, un no lo menor. veo muy convencido No, pero es que... con ese argumento de Andrés. Andrés, el derecho internacional humanitario se inventó con los convenios de Ginebra de 1949, después de la Segunda Guerra Mundial. Al darnos cuenta Pero no como han servido sociedad, para nada. al darnos cuenta como sociedad que hay métodos brutales de hacer la guerra y que hay maneras de humanizarla, que no es lo mismo disparar en contra de un objetivo militar legítimo que encerrar en Auschwitz a miles de judíos y ponerlos en una cámara de gas. Decir, Pero, hay por ejemplo, en maneras Salvador, de hacer la guerra. Eso no lo hizo gente... Espérate, Andrés, espérate. Eso no lo hizo gente en pupitre, eso lo hicimos como humanidad después de darnos cuenta de las atrocidades que hace la guerra, con la participación de muchísimos expertos y muchísimas personas que han participado en la guerra en el campo. Ahora, lo que dice Camila, es esencial lo que tú dices de la persona que después de los 18 años sigue en la guerrilla pero no puede salir. Yo creo que en esto hemos avanzado mucho y digamos la academia ha avanzado mucho y la JEP, por ejemplo, también en esta doble condición de víctima y victimario. ¿Qué hacemos con una persona que sí hace parte de la guerrilla, pero es que fue reclutado a los 14 años, no sabe nada más qué hacer? O sea, está condicionado por su entorno. Y entonces un poco ahí la distinción de edad es importante por el grado de agencia que le damos a las personas dependiendo de su edad. Y lo que decía Natalia, de pronto con otras palabras, es que una persona a los 30 años tiene más agencia dentro de las Fuerzas Armadas que lo que tiene una persona de 14 años. El tiempo y quiero terminar con dos reflexiones. Todo esto ha terminado en una semana en la que de un lado aparece el bandido, el señor Iván Mordisco, a decir, me bombardearon, yo quise hacer la paz, entonces ahora amenaza las elecciones. Sí, señores, las de 2026, diciendo que hay respuesta de problemas de orden público de cara a lo que va a pasar en las presidenciales. Dimensionen ¿Y eso a quién le ustedes conviene? lo que eso significa en un año electoral, pero se suma un último Petro. ingrediente para dejar sobre la mesa, y es que el ministro del Interior, Armando Benedetti, por primera vez esta semana abrió una ventanita para reconocer él, que es mano derecha, que está en el corazón del presidente Petro y su gobierno, que la paz total fracasó, una frase no menor por venir de quien viene. Y esto nos deja mientras tanto en la discusión de cuál será el costo político para un ministro de Defensa, Pedro Sánchez, el que paradójicamente conoció el país por el operativo de rescate de los niños, esos que cayeron en el avión, ¿se acuerdan? En Guaviare, en las selvas del Guaviare. A propósito de esta historia, pues es el que ahora tendrá que enfrentar el debate de moción de censura. ¿Qué pasará? Lo dirá el tiempo, lo dirá el Congreso de la República, donde este tema se volvió el combustible político de la semana. Natalia, gracias por esas reflexiones y explicaciones de hoy. Aquí le anoto que usted cree que el ministro debe irse. Vamos a ver qué pasa esta semana y la próxima con este debate. También escucharon ustedes a Andrés, a Pedro. Señores, de nuevo gracias por volver al andén, que se repita, que los voy recuperando de a poco. Usted puede seguir opinando. A ver si algún día coincidimos con A Andrés. ver si hay opiniones conjuntas, aunque de eso se trata.
también en medio de las diferencias vamos intentando explicar lo que pasa en Colombia y el mundo. Usted puede seguir opinando. ¿Usted qué cree de esta que ha sido una muy interesante conversación esta noche, que no termina aquí, que la seguimos teniendo en redes sociales? Acuérdese, numeral El Andén, para vernos, para oírnos. Por lo pronto, nos vemos en esta cita la próxima semana aquí en El Andén. Chao. Súbete al andén, que no atropellen tu opinión. Súbete al andén, que no atropellen tu opinión. Aquí tú podrás compartir, debatir lo que a ti, lo que a mí nos pueda interesar. Son muchas voces unidas en una. Nadie te viene acá.